Bienvenidos a todos, yo soy Rachel Campos Duffy. Lo que viene, los hispanos están viendo a través de la hipocresía de los demócratas sobre la inmigración ilegal. En minutos, un cubano-americano llama a los demócratas el partido de los ladrones, de los estafadores, de los parásitos y de los gobiernos parásitos. No querrás perderte esto. Además, ¿qué piensan los mexicanos sobre los violentos disturbios en Los Ángeles? Un columnista mexicano dice que los manifestantes no representan a los mexicanos. En minutos lo tendremos con nosotros. Además, el Hollywood de siempre con sus ideas liberales. El actor Sean Penn está atacando a Bill Maher por cenar con el presidente Trump. Pero este mismo tipo se reunió con Fidel Castro y Hugo Chávez, una mujer cuyos padres escaparon de Cuba bajo el gobierno de Castro, opina próximamente. Y la segunda parte de nuestra entrevista con un historiador quien nos muestra la historia mexicana, la cual no se aprende en las escuelas woke. Y por qué los mexicanos deberían estar orgullosos de su herencia española. Fox Noticias empieza ahora. Los demócratas han intentado derrotar a Donald Trump desde que bajó esa escalera hace 10 años y anunció que se postularía para presidente. Trump cuenta con el respaldo de los 77 millones de personas que votaron por él, a deportar a los criminales ilegales inmigrantes. Ahora él está doubling down en esa promesa. Biden allowed 21 million people to come into our country. Of that, vast numbers of those people were murderers, killers, people from gangs, people from jails. They emptied their jails out into the U.S. Most of those people are in the cities, all blue cities, all Democrat-run cities, and they think they're going to use them to vote. It's not going to happen. Y los demócratas han llamado a Trump racista durante años y su promesa de endurecer a las medidas contra los criminales inmigrantes ilegales realmente los enfurece. I mean, it's pretty consistent with what his quote-unquote immigration policy is, which is just essentially to keep anyone who's not white out of the country. And that's what he's trying to do with these mass deportations. Trump's policies are nothing but anti-blackness on steroids, trying to end diversity, equity, and inclusion and bring back segregation. The racist attacks I see this administration carrying out by embarking on an ignorant crusade to rid the government of any programs that are working to improve the lives of Black Americans. Mientras los demócratas insisten en que el presidente Donald Trump odia a los latinos, incluso los medios de comunicación tradicionales no pueden negar que los hispanos están del lado de Trump. NBC News acaba de hablar con cubanoamericanos que votaron por Trump. Uno de ellos dice, cito, apenas está empezando la presidencia y tenemos que darle tiempo para ver lo que hace. Otro dice, cito, aún hay personas siendo deportadas sin razón, pero aún votaría por Trump antes de que por Harris. Muchos videos están circulando en redes sociales de personas que afirman ser inmigrantes ilegales, pero no criminales. Hoy se llevaron a mi esposo, se lo llevaron por el simple hecho de ser venezolano y tener tatuajes. Ellos no son criminales. Desde que llegó a este país, lo único que ha hecho ha sido trabajar y trabajar como un bolo. Como un bolo, eso es una injusticia. Una injusticia, una grande injusticia. Y no es justo, si estamos haciendo todo bien, ¿por qué? La semana pasada le preguntamos a un asesor de Trump sobre estos videos. Tuvimos personas que fueron arrestadas, ilegales criminales, que son violadores, tráfico de drogas, trata de personas, etc. Él quiere deshacerse de esos elementos criminales para asegurar que las comunidades hispanas y las comunidades de todos los americanos a través del país sean seguras para que nosotros podamos vivir en paz y armonía. Durante años, los demócratas han dado handouts a los inmigrantes ilegales, no solo comida, desde tarjetas de débito, alquiler, hasta ayuda para un pago inicial para una casa.
Pero no es porque les importa a los ilegales, es para que puedan obtener dinero para sus ciudades y estados y hacer crecer sus distritos electorales. Parece que especialmente después de los disturbios en Los Ángeles, que los californianos se están despertando. Pero ¿cuál es el mayor obstáculo para que California se vuelva roja? Las escuelas. Las escuelas siguen creando radicales al indoctrinar a nuestros niños. Y al mando está la presidenta del sindicato de maestros, Randi Weingarten. Esto fue lo que hizo en las protestas del fin de semana en Filadelfia. You are the community to this president's chaos. And together, we build a future of opportunity and justice for all. Hope over fear, aspiration over anger, the promise of America for each and every American. That is what we are fighting for today. Así que cuando el comunista ruso Vladimir Lenin dijo, dame solo una generación de jóvenes y transformaré el mundo entero, ¿entiendes cuán peligrosos son estos líderes de izquierda y marxistas para la próxima generación? Mi próximo invitado está denunciando a los demócratas por su hipocresía en inmigración, el influencer de las redes sociales, José Enrique Morales Besada. Gracias por estar aquí con nosotros en Fox Noticias. Gracias a ustedes de todo corazón por darme la oportunidad de alzar mi voz. No hablo desde el odio, sino del patriotismo, el amor a mi país, a mi familia y a mi comunidad, la cual está cansada de tanta hipocresía y doble moral disfrazada de amor e inclusión, y no es más que una propaganda progresista, woke, retorcida, malvada y, digamos que, rindiéndole honor al innombrable. Verdaderamente están trabajando muy duro en enfermar a nuestras nuevas generaciones, que son el futuro de nuestra nación, especialmente a los niños, adoctrinándolos en las escuelas, hablándoles de identidad de género, de ideología de género, de orientación sexual. Un niño no tiene por qué ir a la escuela a hablar de sexo, sino aprender sus asignaturas. Eso sería trabajo de sus padres. Dime tus opiniones sobre la política de deportación de Trump, porque ahora Trump dice que tienen que aumentar las deportaciones. ¿Tu opinión? Primeramente, para esto y para mucho más, fue para lo que we, the people, voted for. Para esto fue lo que el pueblo americano votó. Incluso la comunidad afroamericana, la comunidad latina, la comunidad inmigrante, se unió en una sola voz junto con el pueblo norteamericano, estadounidense, el cual se dice odiar a los latinos, a los inmigrantes, a la comunidad afroamericana. Siempre han querido hacernos sentir, incluyendo mi comunidad alfabeto, como le llamo yo de cariño, la comunidad LGBTIQ+, a las minorías. Por años las han estado manipulando, haciéndolas ver como víctimas de su orientación sexual, de su color de piel, de su nacionalidad, y hoy decimos basta. Todos nos unimos en una sola voz para demostrarles que ellos son los racistas, porque lo que ellos han venido llamando a Trump y a todos los Trump supporters no es más que reflejo de lo que ellos en realidad son por dentro. José Enrique, esta es mi pregunta. Donald Trump, como tú bien sabes, ganó la presidencia con el apoyo de los latinos, de los hispanos. ¿Dañarán las deportaciones masivas a los republicanos en las elecciones futuras, say en the midterms? Para nada. De este país se está sacando la escoria, los criminales. Hoy los latinos, los hispanos, nuestras raíces, nuestros valores están fundados en la familia, en Dios, en nuestros niños. Y esos son los valores por los cuales Trump está luchando, porque se mantenga la ley, el orden y la inmigración legal, de manera organizada. Los demócratas por años les han hecho creer, incluyéndome a mí, que entré de manera ilegal en el 2019 bajo la administración de Trump-Pence,
Y gracias a Dios yo tenía un caso real de asilo y pude declararme culpable en frente a un juez de inmigración y explicarle el por qué yo entré de esa manera a este país y el por qué yo no podía esperar mi proceso migratorio en México, ya que ellos tienen directa relación tanto con los narcotraficantes y los comunistas de la isla, cárcel de la cual yo vengo huyendo, lo cual uno es sinónimo del otro. Y Trump me dio mi parole papers y la posibilidad de obtener una residencia, y hoy toda la gloria es para Dios. Yo soy ciudadano naturalizado de este país. Y tú eres un influencer en las redes sociales, tienes muchos seguidores. ¿Qué te dicen en las redes, tus seguidores, sobre estos temas de Trump, de lo que está sucediendo en Los Ángeles? ¿Qué es el feedback que estás recibiendo? Es un poquitico mezclado entre amor y odio, porque yo comencé mis redes sociales con un terror y un odio ilógico hacia la figura de Donald J. Trump, porque a mí me hicieron creer un día también que él era un racista, que él era un homofóbico, que era un personaje misógino, anti-inmigrante, hasta que yo a ellos les vi su verdadera cara y lo que verdaderamente estaban haciendo, patrocinando el algoritmo de todas las redes sociales de la manera descarada que fuimos censurados durante la pandemia. Tanto en Facebook, yo perdí 12 cuentas en mis redes sociales por expresar lo que yo sentía. Yo antes era demócrata, me autoproclamaba parte del Partido del Amor y la Inclusión, hasta que cambié un pequeño inciso de mi discurso. Y entonces fue que yo en realidad recibí el odio, pero pasional, hasta amenazas de muerte de parte de los que se decían mis seguidores incondicionales, llenos de amor para dar inclusión e igualdad y respeto a la opinión ajena y abogadores por los derechos humanos y la democracia. Le siguen llamando a Trump una amenaza para la democracia. Trump lo que es una amenaza para el control que ellos por décadas han tenido sobre nuestra comunidad y su manipulación. José Enrique, muchas gracias por estar aquí. Espero que regreses. Quiero hablar contigo sobre por qué quisiste venir a los Estados Unidos en la próxima entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de todo corazón. Un actor de Hollywood le está llamando la atención a Bill Maher por cenar con el presidente Trump. Pero ese mismo actor ha cenado con Fidel Castro. Tremendo doble estándar. Discutimos al regresar. Y además pueden ver nuestro programa de lunes a viernes por nuestra página web, noticias.fox, y nuestro canal de YouTube a las 4 de la tarde y también por Fox Nation a las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Yo llego en el 88 y ahí empecé mi carrera en la América. Le ganamos la final a Cruz Azul. Era un bicampeonato. Me recibieron muy bien y me trataron muy bien, ¿no? Y eso a ti como jugador de fútbol te da confianza, te da seguridad. No me arrepiento en mi vida de haber sido jugador de fútbol. Si me muero mañana y vuelvo a vivir, si es que hay otra vida, quiero ser jugador de fútbol otra vez. Soy Cecilio de los Santos de Punto Final y estás viendo Fox Deportes. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. El presidente Donald Trump está making America united again. El comediante liberal Bill Maher ha visto mejor la realidad después de ir a cenar con el presidente en la Casa Blanca. Fue organizado por su amigo y estrella del rock, Kid Rock, quien también es amigo de Donald Trump. Después de conocer a Trump en persona, Bill Maher dice que Trump no es el hombre que la gente ve en la televisión, describiéndole como amable y mesurado. También apreció lo natural y honesto que es Donald Trump. No es un político típico, en absoluto. Trump también tuvo buen sentido de humor acerca de una lista de insultos que Maher llevó a esa cena. I had my staff collect and print out this list of almost 60 different insulting epithets that the president has said about me. Things like stupid, dummy, lowlife dummy, sleazebag, sick, sad, stone cold crazy.
Really a dumb guy, fired like a dog. His show is dead. The 60. I brought this to the White House because I wanted him to sign it, which he did. I've had so many conversations with prominent people who are much less connected, people who don't look you in the eye, people who don't really listen because they just want to get to their next thing. None of that with him. And he mostly steered the conversation to, what do you think about this? I know, your mind is blown, so's mine. La cena fue tan positiva que el comediante liberal que odiaba a Trump, Bill Maher, ahora está defendiendo al presidente Donald Trump. Escúchalo como muestra la realidad al actor de Hollywood y élite liberal Sean Penn. I think that when you talked about it on the show, that I would have preferred that I saw his mission or his will to have the dinner. I wish I would have seen it as less successful. Well, it was less successful because I never stopped saying all the things I've always said about him. The only reason I would not accept an invitation is because I see no, it's a long flight. And I see no. Really? You'll meet with I don't think Castro and Hugo Chavez, but not the President of the United States? Yeah, I just personally wouldn't trust anything that was said in the room, including the personality. It's not a matter of trusting it. It's a matter of seeing it, a matter of experiencing. Increíble. He trusts Fidel Castro and Hugo Chávez. Nuestra próxima invitada conoce muy bien la terrible realidad de Cuba de Fidel Castro. Sus padres escaparon del infierno comunista de Fidel Castro y décadas después los cubanos siguen intentando huir del país. Driena Sixto de Turning Point Action está conmigo ahora. Driena, tu reacción. Bueno, no hay nadie más desconectado de la realidad que estos izquierdistas de Hollywood, y es absolutamente absurdo que Sean Penn está dispuesto a reunirse con dictadores, comunistas, asesinos, pero no el presidente electo democráticamente aquí de los Estados Unidos. Yo creo que tal vez ha leído demasiados guiones de Hollywood que pintan a estos dictadores brutales como luchadores por la libertad, ¿verdad? Porque vemos la izquierda tener hasta blusas o camisas pintadas con el Che Guevara, con Fidel Castro, como si fueran estos liberadores, cuando la realidad es que son asesinos brutales. Y es un insulto a la mayoría de las personas que tuvieron que escaparse de esa isla, como hicieron mis padres en el 1991. Mis padres estuvieron casados en Cuba por 10 años y no tuvieron hijos ahí, porque no querían tener hijos en una dictadura. Así que esperaron muchísimo tiempo. Mi papá obviamente era involucrado políticamente en contra del gobierno y por eso fue preso político en Cuba por un año. Y solamente después de ser preso político en Cuba pudo aplicar para asilo en la Embajada de Estados Unidos en Cuba como refugiado político, y así es que pudo venir legalmente a este país. Así que es un insulto para personas que tienen una historia similar a la mía. Yo conozco muchísimas personas así. Mi padre nunca regresó a Cuba. Yo y mi hermana tampoco nunca hemos ido a Cuba porque yo creo que sería un insulto a la razón por la cual mis padres tuvieron que escapar. Yo le invitaría a Sean Penn que tal vez viviera un mes en los zapatos de alguien que está en Cuba, donde no saben si va a haber electricidad ese día, no saben dónde es que van a obtener su próxima cena. Es absolutamente ridículo poner unos dictadores brutales más arriba del presidente Trump, y enseña de nuevo qué desconectados están. Sí, y cuando Sean Penn va a Cuba, están en el palacio de la casa de Fidel Castro, se quedan en hoteles de lujo, no saben cómo vive la persona normal y común en Cuba. Vamos a hablar un poco de Bill Maher, porque parece que él de verdad se impresionó mucho con el presidente. ¿Qué crees que le impresionó del presidente Trump?
Yo creo que lo que le impresionó más es que es completamente auténtico. El presidente Trump es auténtico y creo que eso es lo que lo hace resonar con la mayoría de estadounidenses, que no, es decir, piensa dos veces en qué va a decir para tratar de cambiar su mensaje de acuerdo a la persona que está hablando. Yo creo que él trata igual a un CEO, a una persona rica de la misma forma que trata al basurero o una persona que trabaja en servicio. Es humilde de esta manera y tiene buen sentido, obviamente, del humor, como ya sabemos. Es muy interesante ver los videos de los 1980s, de los 80s, de hace 15 años, 20 años, 30 años, y está hablando de las mismas cosas. El hombre no ha cambiado y yo creo que lo tienes bien dicho, es una persona auténtico y eso no es muy común en la política. Ahora, algo que me parece también muy interesante, Triana, es cómo Hollywood está perdiendo relevancia. No sé si es algo, tiene que ver con las redes sociales y los influencers, quizás porque ha habido tantas mentiras de la izquierda con COVID y todo lo demás, no sé, y también las cosas climáticas que dicen que son mentiras, pero hay algo que está pasando, han perdido control y ahora la gente ya no les mira en la misma manera, ya no miran a ellos para sus opiniones. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, completamente. Antes es verdad que la opinión de unas celebridades afectaban positivamente en el mundo de la política. Y eso es lo que hacían los políticos. Se juntaban con otras celebridades, con Hollywood, para tratar de propagar su mensaje. Pero hoy en día creo que ha habido esta revolución, ¿verdad? Donde el mundo ya sabe, y creo que tiene que ver al acceso de información que tenemos ahora, especialmente con las redes sociales, especialmente con X, que Elon Musk obviamente compró. Yo creo que la gente sabe que estas celebridades están completamente desconectadas de la realidad de nosotros. Son la última persona de las cuales deberíamos de importarnos su opinión, porque nunca han, por ejemplo, ido al supermercado a comprar sus propias viandas, sus propias nada. ¿Cuándo fue la última vez que tal vez cocinaron una comida y hicieron todo del A a la B o del A a la Z? Están completamente desconectados. Así que yo creo que pedirle la opinión a estas celebridades daña la imagen de los políticos. Yo creo que la gente hoy en día quiere autenticidad. Por eso oyen información más en los podcasts, ¿verdad? Sí. Hay muchísimos podcasts que tienen muchísimas más vistas y seguidores que lo que antes se veía en Hollywood. Así que de ahí es donde las personas están cogiendo sus noticias y de esas personas son a las que están siguiendo e importándoles su opinión. Pues Diana, no solo es que Sean Penn apoyó a Castro y también a Hugo Chávez, pero también apoyó a Nicolás Maduro, dijo que todo estaba tan lindo en Venezuela y ahora se está escondiendo de lo que había dicho antes. Él, Michael Moore, Danny Glover, hay muchos de Hollywood que estaban apoyando a los dictadores de Venezuela. Diana, muchas gracias por estar aquí, por contarnos tu historia de tu familia. Fue muy emocionante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Al regresar, discutimos cómo de verdad se sienten la mayoría de los mexicanos sobre ver la bandera de su país en los disturbios de Los Ángeles. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Más del 40% de las personas que viven en California son hispanas y casi 4 millones de ellos son mexicanos. Así que imagina su indignación cuando ven a los manifestantes anti-ICE agitando la bandera mexicana. La izquierda quiere que pienses que los hispanos son abusados por el gobierno de los Estados Unidos, pero los liberales no se tomaron el tiempo para conectar con la comunidad hispana, para entender los temas que realmente les importan. Por suerte, existen las redes sociales donde muchos mexicanos están haciendo escuchar su voz sobre estos disturbios. Si tanto amas México, ¿por qué haces lo que allá te metería en la cárcel? Estas personas no nos representan, no somos nosotros. Los hispanos, los latinos, venimos de países esforzados,
con principios, con valores, humildes, con mucho sacrificio. No somos este tipo de personas que van y hacen relajo, hacen vandalismo y se aprovechan de la circunstancia para poder obtener focos, para poder saquear lugares, tiendas, no. La culpa no es de Estados Unidos, no es de Trump, no es de las leyes migratorias. La culpa es de los gobiernos que expulsaron a su gente con corrupción, con incapacidad y con cobardía. Porque la verdad es que nadie quiere irse de su tierra. Nadie quiere dejar a su madre, a sus hijos, a su idioma. Un columnista del periódico mexicano El Sol de Tijuana dice que los buenos mexicanos no se identifican con estos sujetos embozados, vestidos como pandilleros. Son considerados una vergüenza para México. El columnista Gerardo Fragoso está conmigo ahora. Bienvenido. Hola Rachel, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Dices que estos disturbios son una desgracia y traen vergüenza a México y a los ciudadanos mexicanos. ¿Por qué? Sí, absolutamente, porque no nos representan. Un tipo embosado, subido en una patrulla vandalizada, no nos representa. Es absolutamente vergonzoso que se utilice la bandera mexicana de esa forma cuando los mexicanos, los buenos mexicanos, siempre dan ejemplo de trabajo, de constancia, de respeto en México y en el extranjero. A lo que nos recuerdan estas escenas es a las quemas de vehículos que hemos visto por parte del narco en ciudades mexicanas, precisamente con hombres embosados, con hombres que queman vehículos particulares, vehículos de las autoridades, pero no tiene nada que ver con los mexicanos de bien, y es de verdad vergonzoso para nosotros como mexicanos ver nuestra bandera en una escena así. Aquí en los Estados Unidos hemos estado siguiendo lo que dice tu presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos disturbios y para nosotros lo vemos como si más o menos lo está alentando. ¿Tu opinión y qué piensan los mexicanos de eso? Bueno, pues que efectivamente ella días antes refirió, haciendo alusión al posible impuesto a las remesas, que iba a haber movilizaciones en Estados Unidos. De entrada, es un doble discurso porque ella siempre pide respeto a la soberanía y respeto a la autodeterminación de México, y por otro lado está diciendo vamos a generar marchas en otro país para meternos en una decisión de política interna, de política pública, de política impositiva que solamente le toca a ese país. Entonces sí, claro que sí alentó finalmente este tipo de movilizaciones. Según reportes que he visto, que la mayoría de los activistas son liberales blancos. Sin embargo, siendo Los Ángeles, que tiene una población hispana tan grande, todavía hay un buen número de hispanos protestando en las calles también. Tengo la impresión de que hay muchos padres hispanos, trabajadores, como usted acaba de hablar, que están enojados y decepcionados porque sus hijos están en las calles protestando contra un país que ha dado a sus familias oportunidades, les ha dado el sueño americano, y están avergonzados pero también muy enfadados con los niños. Sí, por supuesto, porque al final del día han tenido las oportunidades que los gobiernos mexicanos, incluyendo los dos últimos de Morena, les han negado. Actualmente ya no solamente son las carencias económicas lo que hace que la gente se vaya de México, sino el tema de inseguridad. Hay poblados auténticamente tomados por el narco, donde el narco decide quién vive y quién muere, decide las actividades económicas, y muchas personas se van a Estados Unidos buscando libertad y seguridad. Sí. Entonces sí, pues es absolutamente lamentable, porque de ninguna manera representan, insisto, el sentir de los mexicanos, y hay mucho menos el sentir de los mexicanos que se han ido buscando un futuro a Estados Unidos. Gerardo, la última pregunta para ti. Para los manifestantes que están en la calle usando la bandera mexicana, ¿qué es los ilegales o legales? Están usando la bandera mexicana y están haciendo esas cosas, quemando coches, robando de tiendas, haciendo mucha violencia. ¿Qué es tu mensaje de México a ellos? No, pues que primero dejen de usar la bandera mexicana para sus intereses que no tienen nada que ver ni con los migrantes ni con México. Yo ahí lo que veo pues son tentáculos de estructuras criminales que dicen, bueno, vamos a hacer guerrilla urbana, vamos a hacer vandalismo para tratar de doblar al gobierno estadounidense,
pero sus intereses no tienen nada que ver con los de México, así que pues yo lo que les exigiría es que dejen de usar la bandera mexicana y dejen de decir sobre todo que representan a los mexicanos. No nos representan de ninguna manera, ¿eh? Muchas gracias, Gerardo Fragoso. Gracias por estar aquí con nosotros y con su mensaje tan importante para los americanos. Gracias. Gracias a ti. Al regresar, les traemos la segunda parte de nuestra entrevista sobre la verdadera historia de México que no te cuentan en las universidades woke. No te lo pierdas. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Los manifestantes en Los Ángeles están orgullosamente agitando la bandera mexicana en las protestas mientras se enfrentan a ICE. Pero ¿cuántos de ellos realmente conocen la verdadera esencia de lo que realmente significa ser mexicano? Aquí está la parte 2 de nuestra entrevista con el historiador Juan Miguel Zunzunegui. Si eres mexicana-americana como yo aquí en los Estados Unidos, ¿qué quieres que sepamos de nuestra historia como mexicano-americanos? Lo primero es que tienes mucho de qué sentir orgullo porque hoy en día sí que sabemos que el mestizaje genera cosas hermosas en todos los sentidos, étnico, racial, cultural, filosófico. La mezcla de culturas genera grandeza. Y México es una gran mezcla de culturas porque los españoles llegan a un mundo donde no había solamente unos indígenas, eran docenas de pueblos distintos. Y el español que llega no es un solo pueblo, el español que llega es una mezcla de griego, romano, árabe, judío, visigodo, o sea, es una mezcla que se mezcla con otra gran mezcla. Y entonces de España nos llega una raíz que se hunde hasta Roma. De España nos llega una raíz que nos hace ser herederos de la tradición grecorromana, de la tradición judeocristiana. Pero de la parte mesoamericana, pues tenemos una raíz que llega hasta Teotihuacán y a los pueblos toltecas y a los pueblos nahuas y a los pueblos otomís. Es decir, que tenemos dos grandes raíces. El problema es que nos han enseñado la historia de forma tal que tomamos nuestras dos grandes raíces y las echamos a pelear. La realidad histórica es que los españoles que llegan en el siglo XVI era lo más avanzado que tenía Europa, por eso llegan. Y lo mejor de Europa atravesó el océano y se cruzó aquí, en lo que hoy es México, con lo mejor de América. Se juntó lo mejor con lo mejor y eso somos nosotros. Lo malo es que esa no es la historia que nos contamos. Nos contamos la historia de que lo peorcito, que son los españoles, y llegó a América, y nos contamos una historia donde aquí todos los pueblos traicionaron a los aztecas como si les debieran lealtad por comerse sus corazones, y entonces México sería el resultado de que unos delincuentes cruzaron el océano y se unieron con unos traidores. Nadie puede salir adelante contándose esa historia, y es la historia que nos contamos en México. Nos podríamos contar la historia en la que esos españoles llegaron, y como Hernán Cortés o como Pedro de Alvarado o como muchos otros, se casaron con mujeres indias. Eso es. Las bautizaron, se casaron con ellas, las amaron, tuvieron hijos mestizos. Sus hijos mestizos tenían apellidos en español y en náhuatl. Cortés, Martín Cortés Malintzin, es el nombre del hijo de Cortés. Pedro Alvarado Xicoténcatl, es decir, bautizan a sus hijos con nombres españoles y con nombres nahuas porque son hijos de sus mujeres nahuas con las que se casaron, con las que hicieron familia, y nosotros somos los descendientes de los que llegaron y de todos aquellos con los que se mezclaron. Y entonces el México de hoy lo podríamos entender no como el resultado de una conquista y un saqueo y una violación, sino como el resultado de la unión y el triunfo, donde todos los pueblos oprimidos de América se unieron con los españoles y derrotaron al opresor común y empezaron a construir. A ver, si eres mexicano y te gusta el México de hoy, bueno, ese México se empezó a construir después de 1521 entre indios y españoles. Sí. Eso es lo que somos. Sí, y es importante notar que los ingleses no se casaron con los indios y no bautizaron a sus hijos así. Es muy importante notar eso. Una última pregunta, porque como yo soy americana, aquí en los Estados Unidos el cowboy o vaquero es un símbolo nacional, pero también tiene raíces en España y también en México. Explica para los americanos esos raíces.
Claro, bueno, es que, a ver, el cowboy, ¿no? Pues en español sería el hombre de vacas, ¿no? Pues el vaquero, el que maneja a los animales de campo. En el caso de España, de Salamanca, España, viene la figura de el charro. O sea, el charro, que en México nos encanta, viene de Salamanca, España. Y el charro es precisamente un hombre que se dedica a las labores de campo, a las vacas, a los toros, al ganado. Primero como un trabajo, que es un trabajo muy duro, y poco a poco es un trabajo que van convirtiendo en una tradición y hasta en una competencia de a ver quién laza mejor a los toros, a las vacas, quién se cambia de caballo, quién cabalga mejor el toro. Bueno, eso es la charrería española. Esas son las labores de campo de los españoles que llegan a América, forman Nueva España. Y la mayor parte de estos charros de Salamanca y sus herederos que vienen a México se van a la zona del centro del país, donde están las grandes planicies, donde te puedes dedicar al ganado. Entonces, los charros mexicanos, pues son básicamente eso, es el cowboy de acá. El cowboy, como le llaman en Estados Unidos, pues tiene toda su raíz en ese charro mexicano, que es el charro español, porque no hay que olvidar que Nueva España llegaba hasta Oregón, hasta el Mississippi, y hasta Florida. Entonces, de pronto hay que recordar que la historia de España es parte de la historia de Estados Unidos. Nada más hay que ver los nombres de la mitad de los lugares de ese país. Son siempre San alguien, San fulanito, San fulanita. Siempre es alguna virgen, siempre es algún Cristo. No hay que olvidar que el mismísimo Bernardo de Galvez, virrey de Nueva España por algún momento, es de los grandes colaboradores con la independencia de los Estados Unidos. Y entonces, yo creo que es importante que el hispano que vive en Estados Unidos sienta que finalmente sigue siendo parte de su historia. Estados Unidos, luego al final es una construcción más de anglosajones protestantes, por supuesto, pero históricamente lo hispano-católico es parte de Estados Unidos, es parte de su cultura, es parte de su tradición. Y si eres un hispano que vive allá, yo creo que puedes sentirte orgulloso de tu raíz hispana, asumiendo que tu raíz hispana es mestiza, que incluye a lo indio, porque lo español siempre se mezcló. Pero por supuesto que si vives en Estados Unidos, pues es porque por alguna razón prefieres estar ahí que en tu país hispano, o te conviene más estar ahí, o tienes que estar ahí porque tu país se ha vuelto invivible y que entonces, y esto lo digo por los últimos acontecimientos, pues tienes que respetar a Estados Unidos porque serás muy hispano, pero vives ahí por algo. Y ese país también te está dando en este momento casa, comida y sustento. Hay que respetarlo. Ay, Juan Miguel, te quiero dar un abrazo muy fuerte. Ha sido una conversación muy interesante y para mí muy importante personalmente. Y por eso te lo aprecio y espero que vengas muchas veces más a Fox Noticias. Estás haciendo una cosa muy importante en las redes. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ti. Al regresar, les traemos toda la información deportiva más reciente. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora pasamos con nuestro equipo de Fox Deportes para traerles toda la información deportiva más reciente. Les saluda Majo Montemayor y Eddie Vilar para seguir revisando la mejor información en el mundo del deporte. Hablemos del Mundial de Clubes porque el Real Madrid cerró su participación de cara a su debut este miércoles por la tarde. Los merengues se enfrentan al conjunto del Al Hilal con la duda de Kylian Mbappé, que no se encuentra del todo bien físicamente. Los San Francisco Giants presentaron a Rafael Devers de manera oficial como pelotero del equipo. El dominicano se expresó contento de llegar a la organización californiana e incluso dijo que está dispuesto a jugar en cualquier posición. Así se mueve el mundo del deporte. En la NBA, LeBron James reveló en plática con Steve Nash que su recuperación por un esguince de ligamento de su pierna es positivo y estará al 100% para el arranque de la próxima campaña. Sin embargo, esta podría ser la última para King James. En el tenis, Jannik Sinner arrancó con pie derecho su participación en el Abierto de Halle. El número 1 del mundo eliminó al tenista alemán Yannick Hoffmann en 2 sets. Ahora el italiano enfrentará al kazajo Alexander Bublik en octavos de final. I have a tough opponent now also in the next round as we know, he loves to play on grass, so
let's see what I can do. But first round match, and also considering the amount I was able to practice on this surface, it was a good performance. En Inglaterra, Carlos Alcaraz ganó su primer duelo del Queen's Club. El español venció sin problemas al australiano Adam Walton y ahora enfrentará en la fase de octavos de final a su compatriota Jaume Munar. En Nueva York se llevó a cabo la alfombra roja de la película de Fórmula 1 y Lewis Hamilton reveló que es admirador del trabajo del actor Brad Pitt. Joe and Jerry together really were the perfect pair to bring our sport to the world. And I don't know how this is going to go, but I'm standing on the carpet. You've got Tim Cook to my right. You've got Brad Pitt, who I've grown up, like you, watching every single movie of Brad's. And he looks freaking great. And he did such an amazing job. So who would have thought we'd have a Formula 1 movie with Brad Pitt starring? En la MLB, Dodgers anunció que el futbolista Sergio Ramos será el encargado de dar el primer lanzamiento para el duelo de este miércoles ante Padres en el Dodgers Stadium. Eso es todo por el momento. Para mayor información, visite nuestra página web foxdeportes.com. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y Snapchat para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Rachel Campos Duffy.